Hola, soy Ratón Hidalgo, el antibooktuber. Esta es la entrevista al escritor Claudio Aguilera para la librería Juegos de Fábula. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bien, Rodrigo, ¿cómo estás tú? Conversar brevemente contigo un par de cositas a partir de bueno, un poco de tu trayectoria también, pero de los últimos libros que has publicado. Quiero puro leer el que no el que me falta es Mi papá no sabe cantar. Ah, bueno, sí, sí. Está en zigzag también, claro. Ese tiene una vertiente más humorística, más divertido, pero está simpático, con Pato Mena, que también es un gran ilustrador. ¿Cómo, Y cómo, hay otro que quizás te guste, que sí, que lo hizo Erdosaín, una editorial independiente que se llama Ahí, también que fue uno de los primeros trabajos que hice. Nosotros hacemos literatura. Literatura que es leída por niños y niñas, y a veces no, o por adolescentes, y a veces leída por adultos. Entonces, quizá tampoco soy de los que dicen no hablemos de literatura infantil porque es una categoría y las categorías sirven como para ordenar la biblioteca, qué sé yo, para ordenar la librería, pero en realidad la búsqueda, o por lo menos la intención, o por lo menos el deseo, o lo que te motiva a hacer esto, es hacer literatura. Entonces, en realidad yo estoy en la literatura infantil, no es porque haya llegado a la literatura infantil, sino porque me interesa la literatura, me interesa escribir literatura. Y yo creo que ese es un cambio sumamente importante, ¿no? Empezar que no es otro tipo de literatura, es literatura. Yo creo que la única categoría que podemos hacer literatura, literatura buena, literatura mala, y esa será. Pero en realidad todo el resto es literatura. Esa es otra cosa que hay que tratar de cambiar. O sea, esta pregunta de cuáles son los temas de la infancia. O esta otra pregunta que siempre deambula y a mí me da un poco de risa, como los temas tabú. O sea, como la novena charla que me invitan sobre hablar de temas tabú para la infancia. ¿Qué son los temas tabú para la infancia? Preguntémonos primero. ¿Por qué debe haber temas tabú para la infancia? Hablarles de la muerte es un tema tabú, hablarles de la diversidad de género, hablarles del alcoholismo, ¿de qué? Si son los temas de la vida. Mm. Entonces, o sea, yo pensaba, por ejemplo, ¿cuáles son los libros que me marcaron en la infancia? Eh, la vida simplemente, que está lleno de temas que son los temas de la vida. Entonces yo diría, ¿es un libro para la infancia? ¿Por qué no? Yo creo que esa es la pregunta, o sea, ¿por qué no? ¿Cuáles son los libros? ¿Cuáles son los temas? ¿Por qué no? ¿Por qué no poder hablar de todo con los niños y las niñas? Mi apuesta es por la literatura, una literatura que pueda acompañar a los niños y niñas en distintas situaciones de su vida. Lo que sí uno hace cuando, o por lo menos yo hago cuando escribo para niños y niñas, ya que no soy un niño, ya no lo soy, es volver a situarme en ese niño que fui y tratar, porque todo esto son intentos fallidos siempre, ¿no? Tratar de ponerme en ese lugar, en ese espacio de la infancia para poder contar una historia desde ese lugar, que es un lugar ficticio, porque es imposible que yo vuelva a pensar como un niño. Eh, pero todo esto son intentos, por eso tiene tantas complejidades también, pero son esfuerzos que uno hace, esfuerzos que muchas veces son fallidos, esfuerzos que resultan, esfuerzos que hacen sentido, no, pero estoy siempre como tratando de estar en un lugar que ya no me pertenece. Creo que uno se coloca en un lugar, uno se pone en un lugar, con todas las limitantes que tenga, y trata de ponerse en experiencias humanas, y finalmente lo que escribimos son de experiencias humanas. Eh, y por supuesto, la observación de la infancia es claro, o sea, yo miro a los niños, los miro en la plaza, miro a mi hija, miro a mis sobrinas, miro sus interacciones cuando voy a colegio, estoy muy atento a lo que conversan, pero de todos modos yo tampoco puedo decir que es un terreno en que yo me sienta a mis anchas, porque siempre estoy descubriendo cosas, siempre estoy descubriendo contradicciones, siempre estoy oscuridades, claridades, luces, sombras de lo que es la infancia. La infancia es un territorio complejo, un territorio salvaje, un territorio no domesticado.
Entonces, uno cuando entra en él, siempre entra como un explorador un poco asustado también, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Y eso es una de las cosas que me parece fascinante también. Mm. Ah, yo escribo literatura infantil como un explorador entra a la selva. ¿Verdad? Pero también siento que, y cuando vuelvo a mi infancia también hay una sensación de que algo se va perdiendo, ¿no? Como ir creciendo es ir perdiendo también algo. Y ahora lo veo quizás con más claridad cuando mi hija tiene 16 años, va a cumplir 7, y cómo se aproxima ella al tiempo, por ejemplo. Trata de controlar el tiempo, pero el tiempo se le escapa y se da cuenta que a veces el tiempo pasa rápido, a veces pasa lento, eh, que, que, que el tiempo no lo maneja ella, ¿no? Ya que, no, que es algo externo a ella, pero es también interno. O sus miedos, o sus valentías, o su alegría. Y claro, ahí yo voy objetualizando ciertas cosas que estoy pensando, ¿no? Como temática protectora. A mí una de las cosas que me llama la atención es que vivimos en una sociedad que es contradictoria, porque por una parte es muy sobreprotectora sobre los propios hijos, pero ha dejado también en manos del mercado, en manos de las instituciones, a la infancia en general. Entonces hay una infancia, protegemos a nuestros hijos, a los míos, yo protejo a mis hijos, pero no hay una conciencia de la protección que deberíamos tener como sociedad sobre la infancia en general, sobre todos los niños, como que todos los niños son nuestros hijos. Eso yo creo que es ahí hay algo que está faltando mucho. Hay niños de primera categoría, niños de segunda y niños de tercera. Y eso, en este siglo, o sea, en esta época, me parece abrumante, me parece terrible lo que sucede y lo que sigue sucediendo a diario. Por otra parte, confío también en estas infancias, en estos adolescentes que, como tú decías, tienen además más claros sus derechos. Nosotros no sabíamos nada de nuestros derechos. O sea, el derecho a nuestro cuerpo, el derecho a nuestra determinación, el derecho a nuestra elección, nada. Y en realidad, de alguna forma yo pienso a veces como, yo que crecí en colegio católico, o sea, me salvé de suerte, o sea, me pudo haber pasado cualquier cosa. Mm. Por suerte, no me pasó nada, pero me pudo haber pasado cualquier cosa, porque éramos una generación vulnerada de distintos ámbitos. Mm. No digo que hoy día estén más protegidos, pero por lo menos creo que ellos tienen más conciencia sobre sus derechos, y hay un poco más de atención. Pero por otra parte, hay un descuido gigantesco no sé, los niños desprotegidos, los derechos a la educación, como lo mismo que pasa en el libro 9 kilómetros. O sea, ¿cómo entiendes que en un momento en que puede haber viajes interplanetarios, se está pensando en el hombre en Marte, hay un niño que tiene que caminar todavía 9 kilómetros hasta su escuela en Chile, Latinoamérica, en otro país? Pero también me interesa el humor, me interesa, y creo que la sonrisa, no, en el humor hay transgresión, en el humor hay ruptura de lo establecido, hay otras, se permean otras formas de ver las cosas, se le quita, eh, se le quita el piso a los discursos oficiales, y me interesa eso. Y en ese libro, bueno, en la relación de un padre con su hijo, un padre que se toma todo muy poco en serio, y el hijo se lo toma más en serio quizá, eh, pero, pero tienen ese vínculo, porque finalmente también estos libros, yo estoy convencido de que los libros para niños y niñas son también un espacio de encuentro. Y creo, sostengo firmemente que el libro álbum tiene ese potencial. O sea, si alguna gracia tiene, es poder ser un espacio para conversar con los niños, para que ellos hablen, para que ellos se expresen, para que ellos pregunten, para que ellos completen la historia, para que nosotros salgamos un poco de nuestro discurso de adultos y podamos escuchar y conversar y hablar de otros temas quizás. O sea, yo creo que
una de las cosas que falta, una de las cosas que son necesarias en esta relación con las infancias es justamente escuchar a los niños y niñas. Los escuchamos muy poco, nos cuesta mucho y es un desafío permanente para mí como padre y como todo, los escuchamos poco. Queremos que hagan las cosas como nosotros hacemos, cuando en realidad ellos, hay que respetar sus tiempos, hay que tratar de respetar su ritmo, sus necesidades. Ah, agradecerte el tiempo y la disposición y muchas gracias, pues, querido Claudio. Gracias, amigo. Lo que necesites aquí yo estoy.